han desvariado el movimiento de la cuenta corriente de lo que era antes. En la actualidad se está normalizando el manejo, sin embargo también queda establecido que las operaciones mediante transferencias o virtuales ya también se quedan para siempre. Eso es bueno hacer notar al final del trabajo. Entonces el efecto que ha pasado ya en el movimiento de la cuenta corriente por el encierro de la pandemia y posterior a esto. Bien, ya tanto establecido la exposición del día viernes. Otro aspecto, ya deben ustedes conocer, están circulando varios avisos. La siguiente semana es la semana de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Van a haber muchas actividades ahí, van a haber conferencias importantes, cursos, talleres, ya, otro tipo de actividades como actividades deportivas, campeonatos en distintas disciplinas para varones y señoritas, otro tipo de concursos. Entonces toda la semana va a estar llena de actividades. A mí me ha llegado una circular de la carrera donde me están de nuevo convocando a examen de grado como tribunal para los días jueves y viernes. Debo prepararme para ir al examen de grado que vamos a tomar a los postulantes para la carrera de Ingeniería Financiera. Todavía no sé el nombre de los postulantes, pero eso toma tiempo. Debo tomar examen oral y examen escrito, más corregir, etcétera. Entonces, como voy a estar con esas actividades y ustedes van a estar con sus actividades de la semana con el propósito de que vayan a socializar ya a la facultad con los distintos eventos, les vamos a dar libre para que puedan acudir allá, pero siempre sin olvidarse que la otra semana tenemos exámenes, ¿no es cierto? Ya tenemos fijado ya exámenes y el otro lunes 16 tenemos el referéndum, hay que ir a votar. Ese lunes 16 deberían comenzar los exámenes presenciales, pero sin embargo al día siguiente, el 17, ya se inicia y conmigo tenemos el lunes 23 nuestro examen presencial. Ya, a no olvidarse eso entonces, y la siguiente semana vamos a darles libre porque tengo yo cosas que hacer y ustedes tienen hartas actividades en la facultad. Vayan para allá y socialicen. Listo, vamos con el avance del tema entonces. Muy bien, vamos a seguir con lo que toca para ahora. Vamos a ver función en relación a las reservas internacionales. O sea, todo el tiempo estamos escuchando acerca de las reservas internacionales netas, que es como un ahorro que tiene cada país. A mayor cantidad de reservas, mayor solvencia de un país. El año 2014, por ejemplo, las reservas internacionales netas de Bolivia llegaron a un máximo que nunca en la historia de Bolivia habían llegado, 15.300 millones de dólares. Con la caída de los precios del petróleo internacional, otro tipo de productos exportables como los minerales de Bolivia y productos no renovables como la soya, más los gastos que han habido de toda índole, se ha tenido que ir echando mano a partir del año 2015 a las reservas internacionales, que han ido cayendo de manera vertiginosa. Y cuando este gobierno de transición agarró en noviembre del año pasado el gobierno, las reservas estaban en alrededor de 6.700 millones de dólares, o sea, de 15.300 a 6.700, cayeron sustancialmente. Ahora que estamos en la cuarentena, o sea, se ha dejado de importar los combustibles porque no hay consumo, diésel, gasolina. Entonces eso provoca un ahorro y han hecho que suban las reservas un poquito más de 7.200 millones. ¿Sí?
Eso es con lo que se cuenta actualmente. Bien, vamos a hablar de la composición de las reservas internacionales. Vamos al artículo 15 porque el 14 es simplemente introductorio. ¿Ya? Dice el artículo 15, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia están constituidas por uno o varios de los activos siguientes, de conformidad a normas de orden internacional, o sea, de manera internacional se califica, se certifica y se divide qué tipo de cuentas forman parte de las reservas internacionales. Bien, entonces las reservas internacionales en Bolivia están constituidas, vamos al inciso A, dice, por oro físico. Desde que se creó Bolivia el año 1825 hacia adelante, es obligación de cada gobierno ir sumando al oro físico que se encuentra en lingotes de 24 a 26 kilogramos cada lingote de oro, que es de todos los bolivianos y está depositado y custodiado en las arcas o en las bóvedas del Banco Central de Bolivia en La Paz. Cada gobierno es obligación que vaya sumando. Entonces, siempre podemos ver en alguna parte de los noticieros que se compró una cantidad de oro para ser convertido en lingotes y tenerlos en reservas. Bien, eso según la ley del Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Esperemos que los lingotes de oro de nuestro país se mantengan en las bóvedas del Banco Central, ya que el anterior gobierno, cuando estaba de salida a partir del 8 de noviembre hasta el 10 que se produjo la renuncia, hemos visto claramente que se produjo un saqueo en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Por eso les digo, espero que los lingotes de oro continúen allá. No se sabe realmente qué ha pasado, pero de que sí que ha habido saqueo en bolivianos y en dólares, bueno, hemos visto todos los carros como salían de allá, ¿no? Ese sería el oro físico, entonces, ya en lingotes depositados en la bóveda del Banco Central de Bolivia. Eso es de todos los bolivianos. Si un gobierno quisiera disponer de ese oro físico para poner en garantía, digamos, se llama ignorar los lingotes de oro, tiene que haber una aprobación a nivel nacional. O sea, el gobierno de turno que quiera emprender debe llamar a un referéndum, los bolivianos decir aceptamos o no aceptamos que se prende el oro. ¿Ya? De acuerdo a ley, como les digo, no conocemos. ¿Ya? Siguiente que compone las reservas internacionales netas, el encaje legal de los bancos, o sea, esta composición de las reservas internacionales con el encaje legal, también es una cuenta inventada para inflar el valor de las reservas internacionales. Hace muchos años, 20, 25 años atrás, existía una crisis en Bolivia y teníamos un nivel de reservas internacionales bajo, muy bajo. Entonces crearon mediante decreto un artificio de que el encaje legal sume a las reservas internacionales. Hemos visto anteriormente que el encaje legal es una reserva constituida de los bancos, pero esa reserva es de los depósitos del público y es inembargable. Sin embargo, se ha hecho ese artificio para inflar las reservas internacionales y se lo sigue manteniendo. Había que ver, quitándole el encaje legal de esos 7.300 millones de dólares, en cuánto quedaría, digamos, ¿no? Bien, pero estamos viendo lo que conocemos por ley y nos vamos a basar en eso. Siguiente, ya estaríamos en el C.
divisas depositadas en el propio Banco Central de Bolivia o en instituciones financieras fuera del país a la orden del Banco Central de Bolivia. Una divisa es una moneda dura a nivel internacional, de credibilidad internacional, de aceptación internacional, que la tomamos nosotros como respaldo. Para nosotros los bolivianos, la moneda dura que nos cobertura es el dólar, por ejemplo. Al dólar americano le llamamos divisa. Hay otras monedas duras también que podemos certificarlas como tal. El euro, por ejemplo. Ya. Otra moneda dura también, la japonesa, el yen. Ya. Algo similar ocurre con la moneda china, el yuan, que desde hace unos 2 o 3 días ha sido sustituida por otra moneda encriptada, ya que los chinos están aceptando como pago ya no el dólar, sino esa otra moneda nueva que ellos han creado, que está poniendo en duda el valor de las otras divisas como el euro, el dólar, el yen. Todos los países que tienen que pagarle a China por diferentes adeudos tienen que cambiar la moneda a ese nuevo tipo de moneda que ha creado China. Bien, entonces, divisas depositadas en el propio Banco Central o instituciones financieras fuera del país a la orden del Banco Central. Por exportamos gas a Brasil, a Argentina, para hacernos el pago del gas. Estos dos países ya depositan vía Banco Central de ellos al Banco Central de Bolivia en dólares, ¿no es cierto? En ese tipo de moneda. ¿Ya? Continuamos. El siguiente inciso: cualquier activo de reserva reconocido internacionalmente. Hay una variedad ya de activos financieros. Sabemos que los activos financieros son títulos, valores que circulan a nivel internacional y con alta credibilidad. Nos referimos a ese tipo de activos financieros que estén a la orden del país, ya vía créditos o pagos, también los consideramos que forman parte de las reservas internacionales. Siguiente inciso: letras de cambio y pagarés en favor del Banco Central de Bolivia, denominados en monedas extranjeras de general aceptación en transacciones internacionales, pagaderos en el exterior. A nivel internacional hay ciertos tipos de títulos, valores ya de bastante credibilidad y aceptación que pueden formar parte para hacer pagos de país a país, e inclusive circulan entre países estos títulos que certifican una deuda o un pago. Hay letras de cambio a nivel internacional, por ejemplo, que se hacen pagos entre países. Se refiere a ese tipo de letras de cambio, que el saldo de países las consideran ya como un título valor negociable de alto valor y altamente respaldado. Lo mismo con los otros títulos valores, pagarés en favor del Banco Central de Bolivia. Por ejemplo, si Argentina no puede pagar el gas este mes, nos puede decir: le firmamos un pagaré, que es un compromiso de pago para ser cancelado en el mes de julio. Nuestro gobierno les acepta entonces un título valor con bastante respaldo, que el Banco Central recibe esta promesa de pago y en el plazo cumplido lo hace efectivo, ¿no? Entonces, este título valor va a engrosar el valor de las reservas internacionales netas. Siguiente inciso: títulos públicos y otros títulos negociables emitidos por gobiernos extranjeros. Hasta ahí una parte.
títulos públicos o títulos negociables emitidos por gobiernos extranjeros. O sea, esos gobiernos deben ser de alta credibilidad, de alta solvencia. Ejemplo, títulos emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos, título valedero. Estados Unidos es el país que nunca renegocia deuda, sino que paga, porque tiene también la libertad en su articulación a nivel mundial de hacer emisión de dólares de manera indefinida. No tienen esa capacidad. Emiten y pagan. Ya títulos públicos negociables emitidos por gobiernos extranjeros. Otros títulos pueden ser de alta credibilidad y valor, títulos emitidos por los japoneses, digamos, títulos emitidos por los ingleses, ya pueden ser negociables en cualquier bolsa del mundo. Títulos emitidos por entidades y organismos internacionales o instituciones financieras de primer orden en el exterior, debidamente calificados como elegibles por el Banco Central de Bolivia. O sea, entidades financieras en el exterior, por ejemplo, el Citibank es un banco transnacional de alta credibilidad, alta solvencia, está en los Estados Unidos y se realizan transacciones a nivel mundial triangulando con este banco como solvente. Si Citibank emite títulos valores, entonces tienen credibilidad a nivel mundial, son instrumentos de pago. Si están en manos del Banco Central de Bolivia, ya como documentos negociables, forman entonces también ya la masa que engrosa el valor de las reservas internacionales netas. Bien, sigamos, siguiente inciso. Aportes propios a organismos financieros internacionales. Cuando dichos aportes se reporten internacionalmente como activos de reserva. Nosotros formamos parte, ya, y para ser sujetos de crédito debemos hacer un pago a los organismos financieros internacionales, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, a la Comunidad Andina de Naciones, etc. A principio de año, nuestro Banco Central de Bolivia, de acuerdo a esta entidad, ya, a este organismo financiero internacional, hace un aporte ya en millones de dólares. Con ese aporte, el país se vuelve sujeto de crédito, o sea, puede pedir crédito a estos organismos. Recientemente, por la crisis del COVID, por ejemplo, Bolivia se ha prestado del Fondo Monetario Internacional 357 millones de dólares de soporte a esta crisis. Entonces, para ser sujeto, antes ya se había hecho el aporte correspondiente. Si continúa esto, se le va a pedir préstamos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, algunos países que nos puedan ayudar, como el préstamo que ha hecho Italia de 21 millones de euros, por ejemplo, para ayuda ya en el tratamiento del COVID en el país, ¿no? Y siempre estamos contratando deuda a nivel internacional. Esos aportes entonces que se realizan a estos organismos internacionales, ya los consideramos también como integrantes de las reservas internacionales netas. Como podemos ver, entonces las reservas internacionales netas están constituidas con todo tipo de bienes. Hemos visto el oro físico, hemos visto el encaje legal, hemos visto divisas o monedas duras a nivel internacional, hemos visto títulos valores, hemos visto documentos de circulación nacional, hemos visto aportes ya que hacen. Entonces, la sumatoria de todos esos ya conforman
el volumen de las reservas internacionales netas, entonces no simplemente dinero en efectivo. Ahora, la conformación de varios de estos bienes en reservas internacionales netas no son de libre disposición. El encaje legal infla las reservas, pero no están disponibles para hacer ningún pago. Hemos visto que el oro físico también debe ser sujeto a una consulta nacional. Los pagos por el gas, por los minerales exportados, esos son de libre disponibilidad. El gobierno en cualquier momento puede utilizar para amortizar pagos de deuda interna, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo concerniente entonces a las reservas internacionales netas. Bien, entonces hemos visto algunos rasgos, siguiendo con la ley 1670 de la composición de las reservas internacionales netas, siempre con la idea de enriquecer el tema y ver cosas actuales. Citamos dos aspectos que han salido ayer en la revista o el suplemento del Deber Dinero, ya, donde indican que hablando de la definición que hemos dado del sistema financiero, los superavitarios están escaseando en Bolivia, ya. Quiere decir que hay gente, el público, que tiene escasos recursos para depositar en los bancos. Entonces, esto está trayendo un efecto. ¿Cuál es el efecto? Los bancos han subido la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo y las cajas de ahorro. Hasta hace un tiempo atrás los bancos ofrecían 3-4% en depósitos a plazo fijo, ahora prácticamente están doblando, están ofreciendo 7.5%, las cooperativas de ahorro y créditos 7.3%. Entonces, ese fenómeno indica que hay escasez de liquidez en el público, y no es precisamente que la gente no quiera ahorrar, sino no tiene posibilidades. Ha estado gastando sus ahorros debido al encierro que hemos tenido por la pandemia y después por la pérdida de las fuentes laborales. Han estado sacando de a poco sus ahorros, se ha estado viviendo un proceso de desahorro. Entonces los bancos, para incentivar, atraer recursos, han subido prácticamente, han doblado la tasa de interés en los depósitos a plazo fijo y caja de ahorro. Eso va a traer un efecto directo en los créditos, normalmente en los créditos comerciales o créditos de consumo. Si está subiendo la tasa pasiva, tiene que subir la tasa activa proporcionalmente a eso. Quiere decir que el crédito se va a encarecer. Ya, entonces, eso para enriquecer lo que estamos aprendiendo, lo que estamos llevando en este momento. Ya. Por otro lado, hay un efecto negativo también en la economía debido a la escasez de poder adquisitivo de las familias, del público en general. Ha salido hoy día en el periódico El Deber ya este artículo. Ya dice: 4 de cada 10 hogares reducen gasto en alimentos y la mitad está endeudado. Reducen ya gasto en alimentos. Eso realmente es negativo, ya un problema serio para la economía, porque cae la demanda agregada y además, viendo las familias, los hogares, es una pena esta estadística que dice que interpretando 4 de cada 10 hogares disminuyeron el consumo de alimentos nutritivos, carne, frutas, verduras y hortalizas. O sea, 4 de 10 familias han comenzado a comprar menos o poco. Ya 2 de cada 10 familias no tenían alimentos suficientes para desayunar, almorzar o cenar. De un promedio de 4 comidas diarias, ya 2 de cada 10 familias han reducido. Y decir porque hay bastante gente que está pasando de la clase media a la pobreza.
ya, bien grave también. Y por último dice, 1 de cada 10 personas normalmente, ya todos los días, duerme con hambre. Lo ponen sencillito, ya, sin embargo quiere decir que se están alimentando menos. Pero eso no es simplemente interpretar eso. Como les decía, es una caída en la demanda agregada, que están consumiendo menos. Entonces el ciclo virtuoso del crecimiento está yendo para atrás. Si cae la demanda agregada, los productores van a vender menos de sus productos, los que producen ganado vacuno, los que producen pollos, los que producen huevos, los que producen cerdos, los agricultores, y realmente es una pena para la economía este efecto. Ya estos dos artículos pueden bajárselos. Está uno en el suplemento dinero del día de ayer martes, y este otro que les acabo de mostrar está en el periódico El Deber de hoy. Bájenlo, léanlo para ilustrarse y saber qué está pasando en la economía. Bien, eso entonces para enriquecer lo que estamos llevando, y de otra manera también actualizar ya la base financiera, lo que hemos aprendido desde el primer día, qué está pasando con las operaciones activas y pasivas en este momento en la economía, en la finanza de Bolivia. Listo, si hubiera alguna pregunta, entonces, adelante. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Una consultinga, pero fue de la anterior clase. No. La anterior clase ya es historia, compañero. Ya. No, usted, digamos, se salió nomás así, digamos, no dejó que pregunte, pero ahora le pregunto. Es facilingo, nada más que tengo una curiosidad. Y no, tampoco lo busqué ni lo investigué. Vamos a ver de quién se trata primero, ¿ya? A ver, vamos a ver si usted tiene derecho a preguntar o no tiene derecho a preguntar. Ya, ok. Gustavo Lombriel Gustavo. Ajá. Usted tiene más de 6 faltas, compañero. Uh-huh. No una facilinga, sino que no lo busqué. Si no, igual lo puedo buscar, pero quería consultarle. ¿Le puedo preguntar? Búsquela nomás, compañero. Ya, búsquela nomás. Ya, listo, Habrá otra persona que tenga normalidad en su asistencia, sí, para que seamos serios. Nadie es. Bueno, ya entonces está claro lo de la siguiente semana, ¿no? Tienen su semana disponible para asistir a las actividades, ya normalmente presenciales son, pero vayan, asistan a los cursos, a los seminarios. Algunos de estos cursos y seminarios les van a dar un certificado para que beneficien más a su hoja de vida para un probable concurso de méritos a un trabajo. Entonces hay que asistir a todo tipo de cursos y seminarios. Y si otros también les agrada las actividades deportivas y demás, adelante, están en la semana aniversario, háganlo. Y como les decía, el otro lunes tenemos el referéndum y esa misma semana inician los exámenes presenciales. No olvidarse que tenemos el 23 nuestro examen presencial en el aula 5, en el horario que corresponde. ¿Ya? Listo, si no es más, entonces, ahí nomás. Hasta luego.